Los protagonistas de las noticias en la línea le damos la bienvenida en Antioquia Amanece a... Ella es Clarita García, es la directora ejecutiva de Defencarga, y la saludamos a esta hora a través de Antioquia Amanece. Señora García, muy buenos días, la saluda todo un departamento, ¿cómo está? Buenos días, ¿cómo están? Espero que todos muy bien. Muchas gracias. Pues hombre, primero hay que contarle a la gente que Defencarga, como lo dicen en su apartado, en su sitio web de defencarga.org.co, pues es una entidad, una empresa que aglutina y su propósito es facilitar el cambio a los actores del ecosistema logístico colombiano y precisamente pues tiene que ver mucho con el tema de los transportadores porque se habla de sostenibilidad del sector y competitividad. Primero, ¿cuál es la postura de Defencarga en torno al paro, lo que ocurrió el día de ayer? Bueno, muchas gracias pues, por la invitación y por permitirnos compartir lo que está sucediendo en este momento, no solo con el sector, sino con el país. Desde Defencarga hemos manifestado que respetamos la protesta pacífica, no hacemos parte en este momento de la protesta, pero respetamos la protesta siempre y cuando sea pacífica, siempre y cuando se lleve a cabo acorde con los lineamientos que nos da nuestra Constitución Nacional, ¿cierto? Entonces, no la compartimos, nos parece que los esquemas de diálogo y concertación son mucho más valiosos que cualquier situación como la que se está presentando en este momento, pero, reitero, respetamos la protesta pacífica. Ahora, respecto al tema del incremento a la CPN, nosotros somos un gremio, hacemos parte de un supragremio además que se llama la Cámara Intergremial del Transporte Unidos, y desde Unidos hemos manifestado igualmente que no estamos de acuerdo con el incremento de las CPN. Incluso nosotros fuimos unidos en efecto con el gobierno nacional más de 13 meses, 14 meses de trabajo a partir del mes de noviembre del año pasado, presentándole una nueva fórmula a través de la cual se pudiera fijar el precio que llamamos precio Colombia. ¿Se están esperando algunas soluciones? ¿Se están esperando conclusiones de mesas de diálogo? Pero si de pronto no se llega a algún acuerdo entre el gobierno nacional y los transportadores o el gremio transportador en el país, pues ¿qué decisiones va a tomar entonces Defencarga? Defencarga mantiene su posición de rechazar la protesta si no es pacífica y respetar la que sea vía pacífica. Nosotros mantenemos la prestación del servicio. Nuestras afiliadas somos empresas generadoras de carga y empresas de transporte y como empresarios no podemos en ningún momento parar la prestación del servicio. También para que quede claro respecto a la locución del señor presidente, esto no es un paro empresarial, es un paro de los propietarios de equipo de transporte. Ayer desafortunadamente no se llegó a un acuerdo, casi tras 12 horas de negociación. Nosotros hemos estado participando en las mesas, que no somos quienes estamos en la protesta, pero asistimos a las mismas, desafortunadamente sin ningún arreglo. Lo más desafortunado tal vez es que no se fijó una nueva fecha de encuentro para que las partes vuelvan a reunirse, entonces estamos esperando convocatoria el día de hoy por parte del Ministerio de Transporte. Yo creo que están muy cerca de llegar a un acuerdo y ojalá por el bien de todo el país, pues esto pueda suceder el día de hoy. Uno de los argumentos por parte del gobierno nacional tiene que ver con que en su momento un gobierno anterior, claramente de oposición, hablando del de Iván Duque, pues decidió subsidiar el ACPM congelando los precios y esto hizo, de acuerdo con los argumentos del gobierno nacional, pues que la gente pagara el 50% menos del precio real en las estaciones de servicio. ¿Qué posición toma Defencarga en torno a este argumento que da el gobierno nacional? Ese argumento no es cierto. El SPM nunca ha estado subsidiado. Un bien o un servicio está subsidiado cuando el Estado tiene que reconocerle a quien lo produce
la diferencia entre el costo de producción y el precio de venta, que ese precio de venta sería menor al costo de producción. Ecopetrol en ningún momento ha vendido por debajo de su costo de producción y muy por el contrario nos vende a precio de paridad internacional. Y el argumento que da el gobierno nacional no es cierto. Lo que se quiere hacer es unos ajustes, ¿cierto?, basados precisamente para llegar a la paridad de precio internacional, pero jamás se ha vendido la CPM por debajo del costo de producción. Incluso la fórmula que nosotros le presentamos al gobierno de Estados Unidos precisamente era cambiar ese ítem de que no se nos vendiera a nosotros la CPM a precio de paridad internacional, sino teniendo en cuenta el costo de producción de Ecopetrol más un porcentaje adicional de rentabilidad más un porcentaje adicional para que Ecopetrol pudiera mantener su grado de inversión, lo que entonces generaba que Ecopetrol podía seguir haciendo inversiones, pues no subsistiendo, siendo una compañía que genere rentabilidad para todos sus accionistas. Señora Clarita, hay un sistema en nuestro país, hemos investigado, se llama CICETAC, Sí. y este sistema, por llamarlo de alguna manera, sistema, presupuesta el valor del flete. Herramientas, llámalo. Correcto, una Sí. herramienta para presupuestar el valor del flete. Pero voy al otro lado de la información, porque es que muchas veces hablamos y las protestas y demás uno observa que son de grandes empresarios y personas que tienen una gran cantidad de tractomulas. Y de este otro lado de la información nos llega el dato que los que tienen o trabajan dentro del flete tienen una tractomula o dos, muchas veces se sienten insatisfechos, que porque no se cumple el presupuesto de lo que vale un flete, precisamente a través de este sistema CICETAC, y que a través del Ministerio del Transporte no se hace nada para equilibrar el tema de que si yo tengo una tractomula, que me paguen lo que es. Entonces muchas de estas personas nos dicen, vea, lo del ACPM, si lo van a subir, entonces súbanlo. Pero también es muy importante que haya un equilibrio en el valor del flete para quienes hacen sus viajes a través del país. ¿Qué tiene que decir en torno a esto lo que le estoy diciendo y la protesta también de los pequeños empresarios sobre este tema? Bueno, primero que no hay diferenciación cuando no se cumple el flete entre un propietario pequeño o un propietario, digamos, más de 100 equipos de transporte. O sea, cuando hay incumplimiento de esa herramienta CICETAC, el incumplimiento es para todos. Pues primero, el CICETAC se establece por allá en el año 2011 que se termina en Colombia el sistema de tabla de fletes para calcular los costos de una operación de transporte, de un viaje, como lo llamamos pues, nosotros en el sector transporte. Ese sistema, digamos que entre 2011 y 2021 permitía que se fijaran libremente las tarifas en el transporte, no era obligatorio, pero a partir del año 2021 el CICETAC comienza a ser obligatorio. Entonces, ¿qué es lo que se dice? Al propietario del equipo no se le puede pagar por debajo del valor o del costo que arroje el CICETAC. Eso es lo que nos dice la norma y ese es el llamado que nosotros desde Encarga siempre le hemos hecho a nuestras empresas afiliadas, como les dije, empresas de transporte y generadoras de carga. Hay que cumplir la norma y hay que cumplir con el CICETAC, ¿cierto? Entonces, efectivamente, el ajuste, por ejemplo, con este incremento de los 1.900 pesos, 1.904 pesos de la CPM, se hizo desde el sábado pasado. Nosotros en Desencarga empezamos a hacer una campaña a toda la comunidad, no solo a nuestros afiliados, sino a toda la comunidad. Esto lo compartimos con otros gremios, con el mismo Ministerio de Transporte, con los propietarios, de una manera más didáctica, mostrándoles cuáles habían sido los cambios en el CICETAC e invitando también a todo el ecosistema a cumplir con la normatividad, ¿cierto? ¿Qué es lo que pasa? Que el Ministerio ahí efectivamente y la Superintendencia de Transporte se han quedado cortos en el control y vigilancia, porque de un total en este momento de, creo que son 3.900 empresas de transporte que están habilitadas para prestar el servicio, solamente reportan esta información del pago que están haciendo por cada una de sus operaciones a otra herramienta que se llama Registro Nacional de Despachos de Carga,
solo están reportando el 55%. O sea, el Ministerio solo está ejerciendo control sobre el 55% de todo ese volumen de empresas de transporte que existen. No sabemos ese otro 45% de empresas si está pagando, si no está pagando, si está cumpliendo el CICETAC y si no lo está cumpliendo. Entonces, sobre este 55% que reporta el Ministerio de Superintendencia, digamos que tratan de ejecutar un control y una vigilancia, pero se quedan cortos. Ahí nosotros hemos insistido mucho en que necesitamos mayor control, mayor vigilancia, no solo sobre quienes aquí reportan y reportan de pronto operaciones por debajo del CICETAC, sino también sobre ese otro 45% que no sabemos qué está haciendo y que les llamamos informales, pero en el fondo son ilegales porque no están cumpliendo con la norma, ¿cierto? Y en tercer lugar, necesitamos que también haya un control efectivo sobre todos los actores de la cadena. Entonces, que no se quede solamente el control en las empresas de transporte que están reportando, sino que también se vaya hasta el generador de la carga, que es el que le paga el flete a la empresa de transporte, para determinar quién es el que está incumpliendo, quién o quiénes. O sea, se queda el control cuando se ejerce limitado solo en la empresa de transporte, pero se deja por fuera cierto actor, que es quien nos entrega la carga, que es el generador de carga, que en muchas ocasiones no respeta tampoco la normatividad relacionada con CICETAC. Entonces, lo que te dicen los propietarios es cierto, que rechazamos el incremento por múltiples razones, pero listo, llegó el incremento. ¿Qué es lo más importante entonces si se llegar pues, a mantener ese incremento que está en este momento? Que esos controles que ejercen ministerios, que ejercen superintendencia, sean efectivos sobre todos esos actores de la cadena, para de esa manera, de todas maneras, corroborar o comprobar y también pues presionar un poco a que se cumpla con la normatividad. Finalmente, de mi parte, ¿cuál ha sido o cómo ha sido la relación entre Defencarga y el gobierno nacional, o también con el Ministerio de Transporte, en este caso encabeza el gobierno nacional de Gustavo Petro? ¿Cuál ha sido esa relación desde Defencarga con el gobierno actual? Nuestra relación es buena, no, digamos que estamos acomodándonos a unas formas distintas de gobierno, pero hemos tenido buena relación. Nosotros somos un gremio que siempre se basa en datos, cifras y hechos ciertos y en ser muy propositivos ante el gobierno. Entonces podemos o no estar de acuerdo con ciertas medidas, podemos o no estar de acuerdo con ciertas cosas que se hagan desde el gobierno, pero siempre vamos a estar ahí proponiendo, mostrando cuando hay dificultades con datos y cifras y hechos, cuáles son las dificultades, las maneras también de solucionarlas con datos, hechos y cifras, y seguimos en esa tarea de proposición y de rigor técnico. Ese siempre ha sido la característica de Defencarga, y no solo con el gobierno, sino con sus gremios colegas de respeto, de construcción y de llamado siempre a la colaboración, a generar sinergias colaborativas que nos permitan que nuestro sector pueda ser mejor cada día. Estaremos muy pendientes de lo que ocurre precisamente con este tema y a través de ustedes de Defencarga, pues una entidad como su nombre lo dice, que busca proteger, respaldar, acompañar este tipo de personas y de actividades también. Ella es Clarita García, Claro. directora ejecutiva nacional de Defencarga. Que esté muy bien y que Dios la bendiga. Muchas gracias, esperemos que efectivamente logremos solucionar esta situación de tal. Feliz día. Feliz día.